Voy a contar una infidencia. Las transmisiones en vivo tienen esta dinámica. Nosotros tenemos planteado un tema con nuestros invitados, pero pasan cosas, en el mercado están pasando cosas, y teniendo el lujo de poder entrevistar a Carlos Burgueño, economista, además avesado periodista del ámbito económico, no tengo más remedio que cambiarle un poco el tema. Teníamos previsto hablar con él de pago de cupones argentinos, pero con el dólar yéndose a 527 pesos, ahora bajó un poquitito, y con algunas versiones que están recorriendo el mercado respecto de la posibilidad de no acuerdo o de postergación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no tengo más remedio que preguntarle sobre eso antes que nada. Carlos, buenas tardes. Carlos, ¿estás ahí? Está, pero me mira absorto por la ocurrencia que Todo acabo de bien. tener. Se quedó, lo he dejado paralizado con la iniciativa. A ver, ahora creo que apareció. Carlos, ¿cómo estás? Acá estamos, Pepe, ¿cómo te va? Acá estoy. Bien. Además de estar absorto, acá estoy. Acá estoy absorto. Bueno, no sé si llegaste a escuchar la presentación. Sí, escuché todo, sí. Y bueno, a ver, vos, con todo respeto, hablamos de experiencia, tenés más años vos de tele que yo, y sabés que estas cosas pasan, uno puede preparar la nota de tu vida, y de repente bombardean Pearl Harbor, y Claro, se acabó la nota de tu vida. claro. Vamos con Pearl Harbor. Bueno, y no es Pearl Harbor, no es un bombardeo, pero lo que está pasando es digno de analizar, ¿no? Bueno, fuerte operativo en la City, sí. En realidad tiene una, entre comillas, lógica operativa, lógica explicativa, y tiene que ver con investigaciones que se vienen llevando a cabo a partir de unas operaciones, son medias complejas, no vamos a entrar, pero de triangulaciones de divisas. Ujú. Como esas triangulaciones de divisas que se investigan son en cuevas, se hacen en cuevas, parece que esto es un operativo para bajar el blue. Pero comentémosle a la gente que tanto el equipo económico como nosotros, y como mucha gente sabe que estas cosas no bajan el blue, lo disparan. Claro. ¿No? Si vos decís, voy a bajar el blue mandando la gendarmería, lo más probable es que lo vayas a encontrar 20 pesos más arriba, Claro. no 20 más abajo porque mandaste la gendarmería, o que empiece un furor de las cuevas que no están en la City, como pasó varias veces. Entonces, parece que esto fuera en medio de un momento de cierta confusión cambiaria o cierta inquietud cambiaria, más que confusión, inquietud, porque el operador no está confundido, el operador está inquieto por lo que puede pasar, por lo que está pasando y por lo que puede pasar, pero en realidad se buscan o se están buscando también operaciones de triangulaciones de dólares con pesos y con liquidaciones y subfacturaciones de importaciones. No, a eso se deben estos operativos. Bueno, si todo Que esto por otro pasa... lado son medio inoportunos también, ¿no? Pero bueno, Si todo eso esto ya es pasa otra al cuestión. mismo tiempo en que empieza a haber una serie de rumores que dicen que no estaría tan cercana a la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que incluso podría demorarse hasta después de las PASO. Bueno, otro condimento como para que cualquier inestabilidad cambiaria empiece a presentarse. Pero esperemos primero a mayores definiciones, porque lo que yo sé es que se está negociando. No hay ya una definición no para un lado o para el otro, y hubo tantas definiciones y tantas cuestiones que nos dejaron, no es una crítica a otros, yo me sumo, pedaleando en el aire, que la verdad prefiero ser prudente. Sí te puedo contar qué está pasando. A ver. Sí te puedo decir, por la información que manejamos, qué es lo que está pasando en estas negociaciones en Washington. A ver, el Fondo Monetario está pidiendo que Argentina devalúe, que Argentina baje su déficit fiscal, las dos por separado o juntas. Y esto es, los negociadores se encontraron con el staff técnico del FMI, se encontraron con este requerimiento. ¿Cuánto pide que haya que devaluar? Dice, bueno, negociemos cuánto. El problema es que el gobierno argentino no va a devaluar. Es una negativa, no va a devaluar. Lo que va a hacer el gobierno argentino es insistir
con el crowding peg, y no mucho más. Crowding peg, o sea, la devaluación gradual del oficial, siguiendo la inflación, y no mucho más. El Fondo Monetario pide un ajuste fiscal, pide que como mínimo que se respete 1,9%, o hacer una corrección del tipo de cambio, que esa meta fiscal vaya al 1,5% del PBI. Son unos más o menos 2.000 millones de dólares. O sea, el fondo le pide a la Argentina que si no devalúa, ajuste el gasto en 2.000 millones de dólares. Cosa que él dice de ninguna manera. No puedo ajustar en el medio de una campaña política. El candidato a presidente es el ministro de Economía. La campaña estaba en que el Fondo Monetario es el malo de la película. Así que la verdad, ni vamos a devaluar, ni vamos a hacer un ajuste del gasto. Entonces el Fondo Monetario dice, entonces, maestro, gracias por venir. ¿No? Y ahí viene la negociación, y ahí estamos en el que estamos hoy. ¿Qué propone el Fondo Monetario? Bueno, a ver, un waiver, esto está dentro de la Carta Orgánica del Fondo, de los acuerdos de facilidades extendidas, un waiver por el primer trimestre del año, o sea, enero, febrero, marzo, girarle a la Argentina lo que ya pagó y lo que tiene que pagar el 31 de julio, son unos 5.000 dólares en general, y no mucho más. Y bueno, yo te doy esa plata, 5.000 millones de dólares, y bueno, obtenemos y volvemos a negociar después de las pasos. Creo yo que esta puede ser una salida. Creo yo que esto podría ser posible, podría funcionar. Lo que pasa es que es un acuerdo de muy corto plazo, de cortísimo plazo, es un acuerdo que la verdad no nadie, y lo único que le da a la Argentina, o a Sergio Massa, o al gobierno, poner el nombre que quieras, llegar a las PASO sin mayores alteraciones. La pregunta es, ¿esto al mercado, a los operadores, le alcanza? ¿Es suficiente? Y creo que las inquietudes que estuvimos hablando al comienzo de esta entrevista tienen que ver esto también, ¿no? Es decir, bueno, a ver, esto no es un acuerdo, esto no es nada ni siquiera de mediano plazo, y esto es algo que al gobierno le permite llegar y no mucho más. Carlos, me voy a aprovechar casi descaradamente de tu conocimiento y de tu expertise pidiéndote que te quedes unos minutos más con nosotros, porque la verdad es que me gustaría intercambiar conocimiento. Además tengo pendiente todavía preguntarte por el pago de los cupones argentinos, pero está en contacto también el doctor Alberto Ruscoliquier, que es doctor en economía. Y la verdad es que viene muy a cuento el tema que iba a desarrollar precisamente, que es los desafíos económicos para la Argentina para el 2024, sobre todo basándonos en el panorama que nos pinta el mercado, el cuadro de situación y lo que vos acabás de describir. Doctor Julequier, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pepe? Mucho gusto y gracias por estar contigo. Un saludo grande también para Carlos Burgueño. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Bien, Carlos? ¿Bien? lo primero que tengo que hacer, lo primero que tengo que hacer es corregir el modo de pronunciar tu apellido. Me acaban de corregir, es Ruscoliquier, ¿verdad? Sí, de las dos maneras, según en qué país te encuentres. Bueno, como estamos en la Argentina, te tengo que llamar como en la Argentina, que es Ruscoliquier. Quedaba planteado un poco con el tema de Carlos, al que le preguntaba por las últimas novedades, lo que está pasando con el dólar. Me parece que si sobrevivimos todos estos movimientos y después todo este periodo preelectoral y las PASO, bueno, puede abrirse un panorama que es tan apasionante como riesgoso. ¿Qué es lo que estás viendo, Alberto? Mira, en principio coincido básicamente con lo que decía Carlos recién. Hay que entender de que cualquiera sea el resultado de las elecciones para encubrir, digamos, para que venga un próximo presidente con un equipo económico nuevo, cualquiera de las instancias son pro mercado. Cualquiera de las instancias, en mayor o menor medida. Quiero recordar una frase que decía el famoso economista que para mí fue genial, Julio Olivera, que era el titular de la materia de dinero, crédito y bancos en la UBA, que decía que la economía no se maneja con la policía. Un poco teniendo en cuenta lo que decía Carlos Burgueño,
porque la verdad es pretender bajar el dólar blue, si es que el objetivo de las cuevas es que el dólar blue baje, precisamente le vas a dar un incentivo para que esto no suceda. Independientemente de alguna investigación que quieran hacer respecto de una eventual triangulación de divisas para beneficiarse con esta brecha brutal que hay entre los dólares alternativos, el paralelo y eventualmente también con el tipo de cambio oficial. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, yo soy de la opinión, un poco por lo que informaciones que recibe, un poco por algunos comentarios en off de algunas personas que están relacionadas con el Fondo Monetario, que me hacen llegar diciendo así: en el Fondo Monetario tenés dos líneas. Tenés la línea técnica, que saben que lo que Argentina está haciendo es todo un mamarracho. Es todo un mamarracho. No comen vidrio. Lo que sucede es que el staff técnico, para llegar a lo que se denomina un staff level agreement, tiene que tener la aprobación de la parte técnica y luego va a haber una decisión política. Yo personalmente creo, coincidiendo con lo que decía Carlos, que el escenario más probable es que algún acuerdo, haciendo la vista gorda del Fondo Monetario a todas las metas que no fueron cumplidas por Argentina, básicamente le van a dar algún tipo de waiver, algún tipo de respiro para seguir continuando, sabiendo que plata fresca, a lo sumo va a haber algo del desembolso de 4.000 millones de dólares para que el 31 de julio Argentina cumpla este atraso que está teniendo y eventualmente un anticipo que estaría comprometido para septiembre de 3.300 millones y otro equivalente en diciembre, esos no van a venir por anticipado. O sea que el escenario es probable que continúe como está, no haya gran situación importante política con el fondo, porque el fondo sabe que este es un gobierno en retirada, por lo menos un presidente en retirada. Por lo menos un presidente en retirada. Sabe que mucho más que esto no va a ser. Fíjate que la verdad que fue el primer caso que prácticamente el fondo aceptó que yuanes para el pago de su deuda, y es lo que estamos teniendo. La ventaja que tiene Argentina en las negociaciones con el fondo, en mi opinión, son dos, Pepe. Una, que Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario, y el segundo es Egipto. Otra ventaja que tiene es que el enfrentamiento geopolítico que tiene Estados Unidos con China hace que Estados Unidos está tratando de mirar a la región que no sea tan permeable a la influencia china en esta parte. Habida cuenta de que China quiere colocar el 5G con el Huawei, que es una empresa realmente del ejército chino, respecto del puerto en Santa Cruz y respecto ya de la base que ya tiene en Neuquén. En ese plano te lo comento porque posiblemente haya una mirada un poco más benévola con respecto al tema geopolítico, no con respecto al tema técnico. Alberto, dame un minuto, por favor. Es muy interesante, Carlos, porque Alberto menciona algo que se ha venido notando en el mercado, que se percibe un cambio de ciclo, más allá de quien vaya a ganar las elecciones, no importa qué fuerza política. Sin embargo, esto que se ha visto reflejado en títulos, valores y demás, Carlos, no parece estar impresionando mucho al Fondo Monetario Internacional a la hora de esta discusión. Bueno, es importante lo que Alberto mencionaba de distinguir lo que es el staff técnico del Fondo Monetario Internacional con la cuestión política del board. A ver, el staff técnico son profesionales y lo que miren es déficit fiscal, reservas, emisión monetaria, lo clásico. Entonces, si Argentina dice, yo voy a tener un déficit de 1,9% este año, miran los números y dicen, no, no vas a llegar. Y es un staff de profesionales y tienen los argumentos técnicos para decir por qué no van a llegar. El tema de la inflación, el tema de la emisión monetaria, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vamos al otro capítulo, que es el político. Mencionaba el tema de los Estados Unidos. Estados Unidos no quiere y el fondo tampoco, no quieren que la Argentina se caiga. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que no se caiga? ¿Cómo hacemos para que siga la relación? Y algo más político, ¿cómo hacemos para que no nos echen la culpa de una corrida cambiaria a días de las PASO? Porque esto se sabe en Washington, en Estados Unidos, en el fondo, en la administración Biden, en la Secretaría del Tesoro, se sabe que vamos a las PASO y se sabe que puede haber una corrida. Imagínate si hoy dijeran, se cayó el acuerdo con el fondo, Argentina no va a pagar y el fondo no le va a girar nada y todo es bronca y dolor.
¿qué pasa mañana con los mercados? ¿No? Entonces, todo esto se sabe, lo saben allá, lo saben acá. El tema es, ¿qué contenido le pones a un acuerdo no de corto plazo, de cortísimo plazo? Y eso es lo que se está negociando. Entonces, algo va a haber, algo muy tenue, muy light. El tema es qué contenido tiene. Yo creo que, como decía Alberto, no va a ser más que un waiver. Esto figura en el estatuto, insisto, del Fondo Monetario, porque acá además se está revisando el primer trimestre del año, enero, febrero, marzo. Fíjate, es decir, no se cumplió, no se cumplió, no se cumplió, promesa de que se va a cumplir, pasemos otra cosa. El problema es que pasemos otra cosa es el 14 de agosto, le vuelvo a llamar, che, tenemos que discutir, tenemos unos problemas acá que discutir. Pero bueno. Los dos han mencionado puntos muy interesantes que nos llevan nuevamente al planteo por el que contactábamos al doctor Ruscolequier y que tiene que ver con los desafíos económicos para el 2024, que no solamente son económicos entonces, doctor, son también geopolíticos. Esto de coquetear al fleje con China en un mundo en el que China ha decidido pulsearle poder global a los Estados Unidos, así ya en la cara, nos pone ante una situación mucho más delicada, ¿verdad?, para el 2024, doctor. Absolutamente. En realidad los desafíos, ya la biblioteca sabe cuáles son. Tenemos que ver, en principio, básicamente el tema del déficit que tiene la Argentina, porque la verdad, como bien decía Carlos, ese acuerdo que el fondo pretendía del 1.9, que no se cumplió, ni se va a cumplir en absoluto. Ni siquiera estamos hablando del déficit fiscal primario, ni siquiera estamos hablando del déficit financiero, y ni siquiera estamos hablando tampoco del cuasi fiscal. Te quiero comentar que hoy salió una información del Banco de América, que algunos analistas del Banco de América, uno de los bancos mayores que tiene Estados Unidos, al decir esto estamos hablando de uno de los bancos mayores del mundo, estima que el déficit cuasi fiscal de Argentina puede llegar a ser el 12.5 del PBI. Una locura total y absoluta. Entonces, ¿cuál es el desafío del año 2024? ¿Qué hacemos con el déficit? Y cuando hablamos del déficit, ¿por dónde lo achicamos? ¿Subiendo las tarifas? ¿Achicando los subsidios de los planes sociales? ¿Qué vamos a hacer con las empresas públicas que están perdiendo una cifra entre 4.000 y un poco más de millones de dólares por año? Entonces, tenemos el desafío de cómo hacemos con el déficit, qué hacemos con las tarifas, qué va a pasar con el cepo. Argentina no puede seguir con un cepo que lo único que hace acá en Argentina gana plata, el que puede beneficiarse de la brecha cambiaria. Entonces, vos tenés que agarrar un negocio en el cual vos te puedas beneficiar por una brecha cambiaria. Al exportador le dan chauchas y palitos, y al exportador le dan chauchas y palitos, y al que importa tiene la suerte de que le aprueben una importación determinada, está pagando dólares prácticamente regalados. Por eso, una de las posibilidades con el fondo que se está diciendo, bueno, que si no quieren devolver, bueno, por lo menos coloquen algún tipo de sobretasa a la importación, aunque sea, como bien decía Carlos Burgueño recién, algo pequeño, de corto plazo, ponerle un 20-30%, que no es técnicamente una devaluación, pero que por lo menos que sea un desincentivo un poquitito para las importaciones. Claro. Entonces, desafío del año 2024, déficit, absolutamente. El tema del atraso cambiario hay que solucionarlo. Tiene que haber una devaluación, tiene que haber unificación de los mercados, no puede haber 15 o 17 o 18 tipos de cambios diferentes según lo que le corresponda a cada uno. Tenemos que ver también el año 2024 y en adelante va a haber también que hacer un reperfilamiento de la deuda en dólares que no va a poder ser asumida. También hay que decirlo, la deuda en dólares, y ya no hablo del Fondo Monetario Internacional, que recordemos que toda la deuda argentina, que si bien está a 403 mil millones de dólares entre pesos y dólares, el Fondo Monetario no es solamente el único acreedor. Claro. Argentina va a tener que reperfilar su endeudamiento en dólares. ¿Y qué va a hacer con el endeudamiento en pesos? Los desafíos son enormes. En pocas palabras, Pepe, hay que volver a barajar y dar de nuevo toda la macroeconomía. Alberto, gracias por el tiempo. No, gracias a ti. Gracias, un saludo Carlos. muy cordial. Carlos, voy a hacerte la última pregunta, que es el tema original por el que teníamos que contactarnos, antes que yo te sometiera a todas estas sorpresas. Pago de cupones argentinos, ¿qué debemos saber? A ver, primero que hay que pagar. No, lo primero que tenemos que saber es que hay que pagar. No podés no pagar. Argentina, lo peor que podría hacer es no pagar la deuda que la propia Argentina generó con este gobierno, ¿no?
Entonces, lo que hay que saber es que, por la información que se maneja, está en carpeta y están los fondos, está el dinero como para pagar, como para liquidar. Lo que hay que saber entonces es que toda la deuda que va venciendo, todos los cupones, se pagan en tiempo y forma, tienen unos vencimientos escalonados que se van a cumplir. Esto el mercado lo sabe, lo conoce. Fíjate que el Global 30 fue una de las estrellas del año, hasta acá, incluyendo estos días de cierta incertidumbre. Ahora, después hay una cuestión que en algún momento, cuando terminemos de hablar tanto del fondo, hay que hablar, que es lo que mencionaba Alberto recién, que es el déficit cuasi fiscal, ¿no? Y los cupones en pesos, que hay que pagar de bonos, de títulos públicos, no de letras, no de LELIC, etcétera, de títulos públicos. Así que la información para eso te diría que es, de alguna manera, ciertamente tranquilizador, es que lo que hay que saber es que se va a pagar en tiempo y forma, de manera escalonada según los vencimientos. Y esto se va a comunicar dentro de poco. De hecho, se pagaron casi $1.000 millones hace unos días, y antes que termine el mes y en agosto se van a terminar de liquidar los cupones que quedan, ¿no? Carlos, un saludo muy cordial. Los intereses. Los intereses. Pero para aclarar, los intereses de los cupones, ¿no? Claro. Para hablar bien, a ver si alguien... hay que ser muy prolijo en esto. Sí. Claro. A ver si mato a alguno de un infarto. Absolutamente. Carlos, un saludo cordial. Chao. Pepe, chau, chau. Hasta luego. Carlos Burgueño, nosotros seguimos informando.